para conversar sobre este polémico tema. Muy buenas tardes, doctor Caro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Igualmente. Bueno, impactados, porque son denuncias gravísimas en torno al presidente Pedro Castillo y a su círculo cercano, sobrinos, también estos asesores en la sombra. Y que el presidente haya sabido lo que ha indicado el ex jefe de la DINI, lo hace cómplice de esta organización criminal. ¿Qué implicancias legales significaría para el mandatario? Bien, acá tenemos una acusación gravísima por hechos de corrupción que tienen que ser investigados evidentemente por la Fiscalía. Por supuesto. Lo que prácticamente le había propuesto al jefe de la DINI en su momento era cometer actos de apropiación de dinero del Estado, es decir, peculado. Literalmente la extracción de dinero de las arcas del Estado, de la fuente del servicio de inteligencia, prácticamente para comprar una serie de favores. Y eso es algo que ya hemos visto en los casos del señor Vladimiro Montesinos, donde se sacaba dinero del Servicio de Inteligencia Nacional para comprar medios de comunicación, artistas, en su caso también empresarios, favores. Y eso ya ha sido objeto, digamos, de sentencias condenatorias por diferentes delitos que van desde el peculado, la colusión y la corrupción en general. Entonces, estamos frente a un hecho que en definitiva tiene que ser investigado por la Fiscalía en ese nivel. Sí, porque justamente el señor Latorre dice que tiene audios, tiene evidencias que sustentan sus afirmaciones, porque en una de ellas indica que le habría pedido el sobrino del presidente Castillo, Rubdel Oblitas, 30.000 soles para evitar justamente lo que usted indicaba, que se difundiera un reportaje periodístico en contra de su tío, el presidente Castillo, y también $500.000 para contratar a un agente ruso. Es decir, son acusaciones muy graves que deben ser sustentadas. Claro, en definitiva, es una suerte de instigación o en cierto modo presión también, una suerte de extorsión o chantaje. Esto es lo que se suele llamar extracciones ilegales, con la finalidad de sustraer dinero del Estado para asignarlo a finalidades que no tienen nada que ver con el orden público, con las actividades del Estado, ¿no? Por supuesto. Estamos en consecuencia ante hechos consumados. Ok, doctor Caro, y en cuanto a la situación del señor José Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, porque él estuvo 7 días en prisión preliminar, es acusado de delito de organización criminal y se le imputa que él ha desaparecido pruebas, es decir, que según su afirmación se le solicitaba que algunos cuadernos, alguna documentación fuera eliminada para que no quedara registro de algunos actos que implicarían a este círculo más cercano del presidente, inclusive al mismo mandatario. Pero que una persona que ocupa un cargo de tanta importancia como jefe de la DINI haya sabido esta situación y se haya callado en términos legales, ¿cómo lo deja? Sí, vamos a ver, ¿no? Si estamos hablando acá de que él tiene una posición de garante, una posición de poder y de control frente a la información de la institución que está bajo su mando, evidentemente podría existir una imputación en su contra por omisión. Recordemos que los delitos se cometen tanto por acción como por omisión. La omisión requiere un deber de garante, es decir, una posición de poder que en este caso a él le permitía evitar que eso pase. Entonces él no solamente es responsable por haber hecho, sino por no haber hecho, no haber custodiado esa información. Y en ese sentido, la imputación que se podría levantar es por obstrucción a la justicia y encubrimiento real, que implica la desaparición de pruebas, como se ha narrado. Justamente él decía que no es colaborador eficaz porque él no es parte de esta trama, de esta organización, y que va a brindar audios que él tiene en su poder para ratificar sus dichos. ¿Esto podría beneficiarle en términos jurídicos, legales? Sí, bueno, si es colaborador eficaz o no, es algo que no tenemos tampoco que aseverar y él seguramente podría ni siquiera revelarlo, porque solamente está en la obligación de, digamos, de que conozca esa información la Fiscalía, ¿no? Ahora, lo importante es las pruebas, ¿no? Si él tiene versiones, y dice tener audios, dice tener documentación, llamadas, esa información puede beneficiarlo en todos los sentidos. Si la Fiscalía cree que no ha cometido delito al igual que él, puede mantenerlo en la posición de testigo o incluso un testigo protegido. Si la Fiscalía cree que se ha cometido delito, lo van a imputar sin perjuicio de ello, sin perjuicio de imputarlo, puede recibir algún beneficio por la información que le entregue. Sí, porque justamente hoy, durante la entrevista que brindó esta mañana aquí en el canal, dijo que él responsabiliza, si le pasa algo a él o a su familia,
a las personas que has indicado en estas denuncias bastante delicadas. Es decir, que podría acogerse tal vez a la figura de testigo protegido, por ejemplo. Sí, eso es posible. La Fiscalía tendría que otorgarle medidas de protección y evidentemente si estamos hablando de una presunta organización criminal, sería la primera llamada en responder eventualmente si es que le pasara algo. Así es, doctor Caro. Y justamente el ex jefe de la DINI, José Luis Fernández, ¿no? Él manifestó que parecía una caja chica su entidad, la que era responsable, debido a que él no podía manejar esas cifras tan enormes que él estaba solicitando el sobrino del presidente, según él afirmó, y que, bueno, lo ha dejado impactado. Vamos a escuchar parte del extracto de la entrevista para entender, ¿no?, el contexto. Adelante. Yo le digo, señor presidente, ¿usted ha mandado a su sobrino, a Roosevelt, a pedir dinero? Me ha pedido 100.000 soles para esto y $500.000 para esto. Yo no tengo dinero, le digo, yo no manejo el dinero. De repente no conocen, o de repente la ignorancia los hace pensar de que gastos reservados nadie conoce en qué se gasta o de dónde es el origen. Estamos equivocados, señor presidente. Los gastos reservados se ejecutan de acuerdo a una... ¿Y qué decía el presidente cuando usted le advertía lo que estaba ocurriendo? O sea, quedaba mudo. No sabía qué decirme. El presidente me conoce y quienes me conocen saben la firmeza que yo he tenido para desempeñarme en el cargo. Porque es muy difícil conservarse en ese cargo, pero yo lo que he hecho es que la entidad esté al servicio de la nación y de la sociedad, no de un gobierno como muchas veces he escuchado. A la idea de que la DINI, por lo que usted me describe, por lo menos, era una suerte de caja chica con un dinero a disposición que no iba a ser fiscalizado, ¿es lo que nos está queriendo decir? Durante mi gestión, sí, la DINI no ha sido caja chica de nadie. Correcto, pero no hablo de que lo haya sido o no, sino de lo que se pretendía hacer con la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que pensaban era exactamente creer que porque son gastos reservados podemos sacar dinero sin que tengamos que rendir cuentas. ¿Y ese pedido de dinero se hizo en presencia del ex ministro de Defensa, Walter Ayala? Por supuesto. Estaba Walter Ayala y estaba el señor Henry Chimabukuro. Los tres. ¿Y el presidente sabe de esto? Totalmente. Yo le he dado cuenta, así, cara a cara, en su despacho. Presidente, ¿qué está pasando? ¿Por qué cree que el presidente entonces no denuncia o no ha denunciado y no se ha deshecho de estos funcionarios o de este entorno sobre el que usted le advertía? A ver, como inteligencia no solamente se le ha advertido de eso, sino de una serie de sucesos. Por ejemplo, mencioné. Yo le voy a lo voy a dar a conocer a la Fiscalía y lo vengo dando a conocer. No por ser colaborador, porque yo vengo acá y doy la cara. Y estoy diciendo los hechos que han sucedido. Como por ejemplo cuando se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos. Estamos hablando del sobrino Fray y del exministro Silva. ¿Qué tuvo que ver la DINI en eso? Nada. Y eso cuando escuchen el audio se van a dar cuenta quiénes han estado involucrados. Por eso en todo momento... ¿Pero usted sabía entonces que hubo encubrimiento? Yo he tomado conocimiento como hombre de inteligencia. ¿Cómo no voy a saber? ¿Hubo encubrimiento para Silva y para los sobrinos? Lo va a escuchar en el audio y nos van a entender mejor quién encubrió, quién sustrajo y por orden de quién y por qué y cómo se han hecho nombramientos a cambio de esto. ¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento? El presidente de la República. ¿Quién más salía perjudicado? ¿Para que Silva fugara? Lógico. Sí, a ver, hay temas como... ¿Silva está en el país? Desconozco, pero el plan era sacarlo del país. ¿Ese plan se ejecutó? De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y de acuerdo a la versión de la persona que me informa, estarían fuera, ¿no? No puedo aseverar... ¿Junto al sobrino del presidente también? También. Pero... Estamos hablando de Fray Vázquez. Así es. Doctor Caro, hay varios temas que analizar porque la verdad es que las afirmaciones son muy delicadas y yo quisiera entender la figura legal del presidente de la República, porque si él sabía, por ejemplo, que Fray Vázquez fugó del país, igual que Juan Silva, sabía que se estaban exigiendo este dinero de la caja de la DINI, sumas importantísimas. ¿Cómo queda su situación? Es decir, ¿él es cómplice de todos estos delitos? Vamos a ver si efectivamente esto es algo que él puede probar.
hay que tomar en consideración que es fundamental que él haya denunciado en su momento, no cuando este hecho, digamos, ya ha ocurrido hace varias semanas, meses. Eso es algo que en definitiva poco lo ayuda en una situación en la cual él se encontraría prácticamente bajo la comisión del presunto delito de omisión de denuncia, ¿no? Si alguien viene, que hace una proposición ilegal, y tú tienes una posición de control o de poder dentro de la institución, pues lo que exige la ley es hacer una denuncia. Y el delito de omisión de denuncia es un delito contra la función jurisdiccional que como punto de partida podría imputársele a alguien que recibe una proposición ilegal siendo funcionario público y no hace nada, simplemente se lo guarda hasta el día en el cual lo tenga que usar porque está preso. Ajá. Y justamente el señor Latorre indicaba que en unos audios se dejaría entrever que habría fugado el sobrino Fray Vázquez y también el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, que estarían en el extranjero y que el presidente Castillo sí sabía esa situación. ¿Aquí habría un delito de encubrimiento también? Sin duda que sí, porque si estamos hablando de la Dirección de Inteligencia Nacional, que tiene, digamos, custodiar o velar por la seguridad interna y exterior, y consecuentemente no hace nada frente a estos planes criminales, a estos hechos. Él dice ahora, he escuchado, me han dicho, sería así, pero bueno, ¿quién está encargado de investigarlo? Es como que el policía diga, sí, había un ladrón y parece que pasó por acá. Digo, su deber es investigar, tendría que haber hecho eso, ¿no? Entonces, es una posición que, como decía, no lo pone cómodo frente sobre todo a una imputación por omisión, ¿no? Él tenía el deber de actuar y de actuar de inmediato, no meses después. Y más en un cargo tan sensible, ¿no? También él menciona al ex ministro de Defensa, Walter Ayala, que habría participado de estas reuniones con el sobrino Oblitas, donde se solicitó ese dinero. También se habla del ministro del Interior, Dimitris Enmanche, para la eventual salida del país, tanto del señor Juan Silva como del sobrino Fray Vázquez. Que relacione a estas personas también, ¿cómo queda la situación de ellos? Porque también han sido parte de este polémico gabinete. Exactamente, ¿no? Acá, en definitiva, la tesis central que tiene la Fiscalía es la de una organización criminal, ¿no? Dentro de ese rompecabezas que viene construyendo y planteando la Fiscalía de hace meses, todos los personajes que se están mencionando en esta conversación forman parte de la misma, serían parte de la misma, y es una suerte, digamos, de identificación de los diferentes casos o espacios donde se ejerció el poder irregularmente. En este caso estamos hablando de la DINI, y la DINI tiene evidentemente una relación directa con lo que significa el Ministerio de Defensa, y desde luego también el Ministro de Defensa tiene un deber de control, un deber de garante frente a las actividades de la DINI. Y algo que es bastante importante es que la DINI tiene gastos reservados, un concepto donde me imagino que por la misma labor que desarrollan no pueden mostrar o reportar exactamente en qué se ejecuta. Y esa figura podría favorecer al señor Latorre o al mismo presidente de la República, indicando que no se han tocado fondos de la entidad. No, para nada, porque estamos hablando acá de una regulación que ya existe, justamente a partir del caso del señor Montesinos, donde había gastos reservados de Inteligencia Nacional, que eran millones, ¿no? Gastos reservados donde ni siquiera se publicaba la norma legal que daba lugar a esta transferencia de dinero de los recursos del Servicio de Inteligencia. Lo que se tenía ahí era, digamos, un descontrol absoluto. Ahora ya hay una regulación, y esa regulación impone controles de diverso orden, bajo reglas estrictas de lo que pueda significar confidencialidad, secreto de Estado, secreto profesional. Entonces, en esa línea de ideas, son gastos que pueden ser reservados en el sentido de que no son de conocimiento público, pero sí están sometidos a las fiscalizaciones del Estado. Perfecto, perfecto. También quisiéramos entender la situación de los sobrinos del presidente, de la esposa del presidente de la República, digamos, de la familia del mandatario, porque ya hay varios indicios, estos audios que también confirmarían la situación bastante preocupante, ¿no?, a la que se enfrentarían. ¿Qué pasa con ellos y más al tener un vínculo tan cercano con el presidente de la República? ¿Cómo van las diligencias fiscales? Sí, bueno, como se sabe, hay diferentes procesos penales contra los miembros de la familia del presidente, empezando por la primera dama, Lilia Paredes, su
hermana, sus hijos, sus sobrinos, que tiene conjuntamente con el señor Castillo, y en consecuencia, digamos, hay una serie de imputaciones concretas ya a nivel de lo que pueda significar las investigaciones de la Fiscalía, y eso ha dado lugar a que la familia del presidente o varios del entorno cercano, en cierto modo, se replieguen, ¿no? Tengan menos actividad pública, menos nivel de exposición, y están sometidos, desde luego, a investigaciones que pueden significarles, como hemos visto en el caso de Jennifer Paredes, incluso la prisión. Ella ha estado bajo prisión preventiva por varias semanas, está sometida a reglas de conducta, y creo que tienen el ejemplo ahí muy presente, y los tienen en ese momento bajo repliegue, ¿no? Doctor Caro, me gustaría compartir con usted y con nuestros televidentes lo que dijo el ex jefe de la DINI, que aseguró que también Henry Shimabukuro jamás ha sido colaborador ni agente y que no tuvo ningún vínculo con la DINI. Vamos a escuchar claramente lo que manifestó. ¿Cuál era el papel, por ejemplo, del señor Shimabukuro? Él ya aclaró cuál es el tema. Lo ha dicho ante la Sala Superior de Apelaciones, que él es asesor político del presidente. Frente a un documento que han consignado en esa resolución de detención, que yo firmo designando a una señorita para que ocupe el cargo de encargada de la oficina de la DINI en Palacio, le han agregado una hoja con el nombre. Mandan a legalizar las dos hojas, y una firma de la otra del notario son totalmente distintas. Entonces, mi interés no ha sido. Cuando yo he ido a Palacio el día 15, soy convocado junto con la alta dirección. A mí quien me recibe es el señor Shimabukuro, y nos lleva a la oficina del presidente, y hemos participado en la reunión porque al presidente todo este tiempo se le ha venido diciendo: la DINI, por culpa de la DINI te filmaron en Zarratea, por culpa de la DINI te tiraron huevos en Tacna. O sea, la DINI era culpable de todas sus desgracias. Y yo bien claro le dije al presidente. Y eso, quienes me han escuchado a sí mismo, también lo aclaré en el Consejo de Seguridad Nacional. Le dije: señor presidente, no se deje sorprender por gente, porque le están diciendo que la DINI tiene que ver todo esto. No, la DINI ve inteligencia estratégica. La DINI, de acuerdo a ley, no puede hacer ni inteligencia táctica ni operativa. Nosotros vemos lo estratégico. Hacemos colección de información, pero para defender los intereses de la nación y de la sociedad. No se deje sorprender. Es por eso que en diciembre me quisieron cambiar de la DINI. O sea, no solamente en diciembre, desde que asumí el cargo. Como en la previa te mostré un documento. Shimabukuro, perdóname, para que quede claro, ¿era o no era un funcionario o miembro de la DINI? El señor Shimabukuro jamás ha sido ni colaborador, ni agente, ni ha tenido ningún vínculo con la DINI. Jamás. Si lo hubiese tenido, un supuesto negado que no lo ha sido, no tendría tampoco por qué develarlo. Pero no ha sido jamás un agente, ni colaborador, ni nada de la DINI. El señor Shimabukuro dice que usted le habría dado dinero. Totalmente falso, ya lo aclaró en la audiencia de apelación, a la cual ustedes pueden solicitar el video, y él ha aclarado todos esos dos extremos sobre los cuales se basa la imputación en mi contra. ¿Y de dónde vendría ese dinero? ¿De dónde viene? A ver, como te digo, el señor Roosevelt, el señor Walter Ayala, que también me visitó un momento, siempre han estado visitando instituciones. Yo no puedo decir de dónde ha venido el dinero porque no me consta, pero a mí el señor Roosevelt Oblitas me ha solicitado dinero. El sobrino del presidente. No ha venido un tercero para decir, no, vengo de parte de Roosevelt, no. Roosevelt Oblitas directamente ha venido a mi despacho. Y por orden del presidente, atiéndalo. Doctor Caro, quisiera consultarle si en el caso de las personas que trabajen en la DINI, que ocupen estos cargos tan sensibles, delicados de inteligencia, ellos en el momento en que la justicia, la fiscalía los solicite, les pida su manifestación, ¿pueden allanarse tal vez a evitar comentar algunos pasajes particulares del desarrollo de su trabajo de acuerdo a la labor que desarrollaban?
Bueno, sin duda que sí, en la medida que algo esté clasificado o algo esté encriptado y esto tenga avisos de legalidad, evidentemente pueden evitar la entrega de información, pero si estamos hablando de hechos delictivos, de hechos que tienen que ver con responsabilidades penales, no hay ningún sesgo, no hay ninguna limitación, ninguna regla que evite que ellos puedan revelar la información que conozcan. Bien, y justamente, ¿cómo se podría comprobar que una persona ha desarrollado labores en la DINI? Porque el señor Latorre indica en todo momento que el señor Cimabue nunca fue miembro de esta organización, de esta entidad, pero sin embargo esa información también tendría varias versiones. Sí, que algo sea secreto o que algo sea reservado no significa que no deje trazabilidad. Ajá. Estamos hablando de actividades del Estado, de actividades del gobierno. La información puede ser reservada, secreta, clasificada, pero es rastreable. Consecuentemente, la información debe de estar resguardada y conservada por la propia entidad y evidentemente en el marco de una investigación esto se abre y esto es conocido porque estamos hablando de información vinculada a delitos. Perfecto, perfecto, doctor Caro. Muchas gracias por su análisis. La verdad es que muchos temas para entender, analizar y por supuesto las repercusiones en caso de comprobarse que podría generar para el presidente y su entorno más cercano. Muy amable, muchas gracias como siempre.